Aruba crea uma boa relação com o cônsul venezuelano aqui na Aruba. Isso que ajuda a melhorar a relação entre o país e também mostra um sentido de solidariedade para turistas que estão vivos arriba nas islas agora, depois de 4 anos, o cônsul Jesus Javier Arias foi maior de abandonar as islas. Awe de un visita a menos cerca do primeiro-ministro de Aruba e cônsul venezuelano a bem despedido de mandatário. Aruba está su hogar para 4 años caminda logra hopi, pero ahora está claro el siguiente reto que presentar su delante. Vinimos a dar un saludo de despedida, ya que, bueno, como es habitual en nuestra carrera, me toca representar ahora a mi país, a Venezuela, en otras latitudes, ya que el señor presidente Nicolás Maduro me ha designado como embajador en un hermano país centroamericano como lo es Costa Rica. Entonces hoy, después de un trabajo para nosotros bien fructífero aquí en la isla, en donde pudimos de primera mano con esta diplomacia bonita caribeña, ¿no?, representar a nuestro país y apuntar y apuntalar tantos convenios y tantos acercamientos, afianzamientos de las relaciones entre Venezuela y Aruba. Pensamos que hoy cumplimos nuestra misión o lo que nos tocó, el rol de trabajo con ética, con dignidad y con profundo amor y cariño por lo que es una isla latinoamericana y hermana, que nos ha vinculado históricamente a nuestras familias, a nuestros hogares. Durante la visita, sentí un sentido grande de cariño y aprecio para la buena relación que tiene durante años y está seguro que nada lo cambia con el siguiente cáncer que lo ubica su mes arriba en las islas. Y también mira que solamente lo por mejorar la relación más ainda. No solamente debo decir que hoy nuestras relaciones están en un punto muy muy alto, sino que también creo que apoyamos. Creo que también las relaciones entre los pueblos y nuestros gobiernos, entre nuestras familias, se van a ver beneficiadas por todas las gestiones que se están haciendo a nivel político entre nuestros gobiernos. Seguramente los efectos serán vistos en el mediano plazo y seguiremos trabajando. Yo creo que la vida tiene ciclos, algunos se cierran, pero los que creemos en el sueño del libertador padre de la patria, Simón Bolívar, en lo que tiene que ver con la unidad latinoamericana de nuestros pueblos, sobre todo los vecinos, como es la isla de Aruba, desde donde estemos podremos aportar nuestro granito de arena para que cada vez nos conciliemos más, respetando nuestras asimetrías, respetando nuestras desigualdades, nuestras ideas, así sean distintas, pero en pro siempre de las mejoras para nuestros propios pueblos. Por día 4 años en que pasa, el cónsul te queda con bonito recuerdo y quiero agradecer al pueblo de Aruba entero para estar aquí. Quiero agradecerle al pueblo de Aruba, quiero agradecerle a todos ustedes por tanto calor, por tanta receptividad. Nuestro consulado también para el pueblo venezolano seguirá brindando un servicio de calidad, con ética, con eficiencia, con celeridad a la gente que queda viviendo aquí en la isla, y nos toca entonces llevar el pensamiento bolivariano, el pensamiento de unidad latinoamericana, caribeña, suramericana, a otras latitudes, y bueno, vamos impregnados de este espíritu de amor y de cariño que la isla nos ha brindado durante más de 4 años. Para Notícia Boa Noite, a mitad de Simon. O cônsul está contento com o logro na riba terreno cultural, político e social aqui arriba nas islas, apesar de um incidente pouco comum que sucedeu há algum tempo passar arriba nas islas, caminho o consulado venezuelano Mr. Ser suporta na riba nas islas. Está visa que está contento com o trato e a relação com a Aruba está brindando.